Bien, el siguiente ejercicio es el 5.9. Nos dice, un hombre empuja un piano de 180 kilogramos de masa para que baje deslizándose lentamente, o sea, con velocidad constante. ¿Ok? Por una rampa con una pendiente de 11 grados sobre la horizontal. Entonces, bien, dice, empuja, ¿ok? Para que baje a una velocidad constante. ¿Ok? ¿Cómo representamos eso? Pues sencillo. ¿Ok? Tenemos nuestro, vamos a ver, ajá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos nuestra rampa, ¿verdad? Y entonces, pues vamos a tener una caja, ¿verdad? Porque siempre va a ser una caja. Y entonces dice, pues calcule la magnitud de la fuerza, esto va hacia abajo, ¿verdad? Sabemos que esto va hacia abajo, se va moviendo hacia abajo, pero con velocidad constante. ¿Ok? Si nos dicen velocidad constante, lo que tenemos que pensar es, ok, primera ley de Newton, equilibrio dinámico. ¿Ok? Entonces, me dicen velocidad constante, son 11 grados sobre la horizontal, ¿ok? 11 grados sobre la horizontal, viene bajando. Y nos dicen calculen la magnitud de la fuerza aplicada por el hombre si empuja en forma paralela a la rampa, es decir, pues si el empuje se da de esta manera, paralelo a la rampa, ¿ok? Paralelo a la rampa. Si se da de esa manera, entonces calcule la fuerza, ¿verdad? Si se da y nos dice, la otra forma es paralela al piso. Entonces, paralela al piso. Una cosa es la rampa y otra cosa es el piso, el suelo. ¿Ok? Entonces, si es paralela al suelo, entonces tiene que ser de esta manera, porque es paralela a la línea del suelo. ¿Ok? Ahora bien, independiente de cualquiera de las dos formas, pues nosotros tenemos que tomar en cuenta, uno, la normal, ¿verdad? Que hay, y dos, pues el peso. ¿Ok? El peso siempre va vertical hacia abajo. ¿Ok? Vertical hacia abajo. Nos dicen que ignoren la fricción, es decir, pues no tomamos en cuenta la fricción. ¿Ok? Entonces, pues viendo esto, ¿verdad? Entonces ahora, pues nos vamos a la resolución del ejercicio. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos aquí, ¿verdad? Aquel diagrama, pues, que yo les mostré. Tenemos nuestra línea del suelo, nuestra plataforma o plano inclinado, ¿ok? Y pues tenemos el peso que mira vertical hacia abajo, ¿ok? Entonces tiene componentes sobre el eje X y sobre el eje Y. Acuérdense que en un plano inclinado el eje X y el eje Y se rota con respecto a lo que es la línea horizontal y vertical visualmente para nosotros. ¿Ok? Entonces queda un eje X paralelo a la rampa y un eje Y perpendicular a la rampa. Y entonces, pues tenemos que nuestro movimiento hacia abajo es un movimiento con velocidad constante. ¿Ok? Tenemos el peso, tenemos las componentes del peso, este ángulo, que siempre va a ser el mismo que el plano inclinado, siempre. Y tenemos pues, la parte A, en donde nos dicen, pues, que la fuerza de empuje para que esto vaya bajando, ¿verdad? A velocidad constante, o sea, la persona va empujando, va reteniendo, ¿verdad? El piano, en este caso, para que se mueva a velocidad constante hacia abajo. Entonces, tenemos esa fuerza que es paralela a la rampa, ¿ok? Entonces, pues, ¿qué es lo que hacemos? Sumatoria de las fuerzas en X, tenemos la fuerza que va hacia X positivo, lo definido X positivo, y el peso que va hacia X negativo. Es paralelo hacia este lado, hacia abajo en X negativo. Ok, entonces tenemos esto que está aquí. En Y, pues que tenemos normal y el peso en Y. Normal sumando y el peso en Y restando.
Entonces nos quedaría eso. Ahora, hay problemas como este en los cuales pues no vamos a hacer uso de esta segunda. La normal, normalmente, la fuerza normal se utiliza para calcular fricciones o, porque los pide el problema, dice pues calcule la fuerza normal. Pero cuando no tenemos fricción, normalmente esta ecuación, la que tiene que ver con la normal, pues no es relevante para el problema. Pero bueno, entonces, de la ecuación 1, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos entonces la fuerza menos la componente X del peso. ¿Ok? Esta componente X es paralela, ¿verdad? Al eje X, pero es opuesta, o sea, es opuesta al ángulo. ¿Ok? Es opuesta al ángulo. Entonces, es opuesta al ángulo lo describimos a partir del seno, ¿verdad? Y lo que tenemos entonces es que la fuerza es igual a la componente X del peso. Entonces sustituimos valores y obtenemos entonces la fuerza que se necesita. Ahora la pregunta B pues nos dice, ahora ponga esa fuerza, ¿verdad? Ahora ponga esa fuerza paralela al suelo, ¿ok? Paralela al suelo. La fuerza va a ser paralela al suelo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que el ángulo, fíjense, tenemos estos dos que son paralelos, el suelo y la fuerza, y entonces este ángulo que se forma aquí tiene que ser igual al del plano inclinado. ¿Ok? Este ángulo que se forma aquí tiene que ser igual. Entonces, tenemos la componente en Y, la componente en X, ¿ok? Y entonces, pues, ¿qué es lo que va a hacer? Ahora va a suceder que nuestras ecuaciones van a ser distintas a las que hicimos anteriormente, porque, pues, la fuerza tiene componentes con respecto a el ángulo que definimos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos que la fuerza en X mira hacia el lado positivo, menos el peso en X que está mirando hacia el lado negativo. ¿Ok? El peso en X. La sumatoria de la fuerza en Y, pues la normal, mira positiva en Y, menos la componente Y de la fuerza, menos la componente Y del peso. Fíjense que todo está igualado a cero porque nos pide el problema que pues trabajemos, que hagamos que esto baje, el piano baje a velocidad constante. Ok, entonces pues tenemos otra vez dos ecuaciones, pero no, de nuevo la segunda ecuación no se utiliza. La vamos a utilizar porque no es necesario conocer la normal, ni tampoco conocer la fuerza de fricción. ¿Ok? Que la calculamos a partir de la normal. Entonces, pues agarramos la primera ecuación, ¿verdad? Sustituimos cada uno, pues la fuerza en X es F coseno. Fíjense que está aquí. Fuerza en X es, esta X es adyacente a este ángulo. ¿Ok? Esta componente X adyacente a este ángulo, entonces es coseno. Esta componente X es opuesta al ángulo, entonces es seno. Entonces, pues llegamos, pasamos el coseno a dividir, se convierte en tangente y sustituimos y obtenemos el valor. Ok, entonces, importante, nos dice el problema, ¿verdad? Empujar la caja para que baje con velocidad constante. Entonces, como que nosotros estamos tratando de frenar, bueno, no la caja, perdón, el piano. Estamos tratando de frenar el piano para que no se vaya, pues, ¿cómo se llama? Y se haga un daño en el piano, o sea, no baje por la libre, sino que pues vayamos a velocidad constante, porque si lo dejamos solo que caiga, pues solo va a actuar el peso, ¿ok? Y entonces pues va a acelerar, va a llegar pues muy rápido al final de la rampa. Entonces pues la fuerza paralela a la rampa, ¿verdad? Y la fuerza paralela al suelo.